Bueno, yo soy Rosa Marina Flores Cruz, soy originaria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, en México. La región del istmo de Tehuantepec es la zona no peninsular más estrecha de México, del país, es del área continental de México. Es esta parte, esta cinturita que tiene bajando pues del centro hacia el sur y una parte muy estrecha que separa al océano Atlántico del océano Pacífico. Esa zona es la que se denomina como el istmo de Tehuantepec y se conforma por los estados de Veracruz al norte y al sur el estado de Oaxaca. La región es de mucha importancia biocultural, pues tiene una alta diversidad biológica en términos biológicos y ecosistémicos, que convive con una diversidad cultural y de herencia de grupos étnicos que habitan en la región. La región del Istmo Oaxaqueño, que es donde yo habito, se encuentran 5 comunidades indígenas. Y en la parte sur, que es específicamente el área como de conflicto, convivimos 2 comunidades indígenas, los Vinizá, los zapotecos y los Guaves o Icots. La situación que ocurre ahorita en el istmo, en la planicie costera específicamente, es que debido a sus características biogeográficas, se está dotada la región de características particulares para los vientos. Hay vientos que exceden en medida como de rango de nivel, de calidad de viento, exceden lo excelente. Y son muy pocas zonas en el mundo donde se pueden encontrar estos niveles, y una de esas es la parte de la planicie costera del istmo. Y por lo tanto, en este arrebato de necesidad de encontrar nuevas formas de acumulación para el capitalismo, ante el tope que se presenta por los límites pues naturales del mundo, que no permiten como continuar con los mismos ritmos de reproducción debido a la escasez de recursos, pues se presenta la alternativa, ¿no?, de generar energías renovables a través de este viento que es además más que excelente, ¿no? Entonces todo pintaba muy bonito en el discurso cuando se empezaron a anunciar la instalación de los parques eólicos en la región, hablando pues, de que existiría un tipo de energía alternativa que además es limpia y que contribuiría pues a enfrentar a todas las consecuencias del cambio climático, supuestamente, ¿no? Y lo que ocurre en su lugar es que nos encontramos con un proyecto de las mismas características que los proyectos extractivistas a los que nos tiene acostumbrado el capital. Es un proyecto invasivo, de despojo, de grandes concentraciones, donde lo que interesa es la generación exagerada y la acumulación en vez de un manejo, digamos, sustentable, ¿no? En este momento en la región del Istmo tenemos instalados 25 parques eólicos, que son alrededor de 2.000 aerogeneradores, más o menos, que se distribuyen en la zona, ¿no? Visualmente además es un impacto muy fuerte, ¿no?, al paisaje. La alteración del paisaje perdón, la alteración del paisaje es muy fuerte, y sumado a esto, o sea, no se queda como únicamente en lo visual, sino que cada uno de estos aerogeneradores tiene unas bases construidas de concreto, de cemento y varilla, y otras cosas de ingeniería civil que le permiten sostenerse, porque son monigotes altísimos, ¿no?, de no sé cuántos metros. Y bueno, tener 2.000 alrededor de la zona, de una zona que además es un área importante de tránsito para especies de aves, por su importancia biológica, por supuesto, lo que implica la tala, además de la selva
baja, que es el tipo de vegetación que tenemos, la remoción de suelo, la alteración de niveles en el suelo también, el uso de grandes cantidades de aceite lubricante para el movimiento de estas aspas, que además el tipo de tecnología que tenemos nosotros en la región son aerogeneradores producidos en Dinamarca y que además son de la tecnología más barata, la que no se puede usar aquí en Europa, ¿no? Los restos los mandan a Latinoamérica, las mandan a México y a las comunidades indígenas. Además de los impactos pues, ecosistémicos que este conjunto de cosas genera, tenemos los impactos sobre las comunidades, las rupturas de tejido social, los conflictos que generan por la forma en la que se firmaron los contratos de arrendamiento para las tierras, pues el 100% de las tierras son de propiedad social, son de propiedad de comunidades y ejidos, pero ante la ausencia de una autoridad agraria, que por distintos conflictos políticos no se cuenta con autoridad agraria, se firman los contratos por vía civil, es decir, con un notario público, con los acaparadores de tierras. Entonces, los campesinos no tienen potestad para poder defender sus tierras de uso común. Y muchos de los contratos, además, que fueron firmados con campesinos, porque sí hay campesinos que firmaron y que entregaron sus tierras, tenemos que admitirlo, muchos de ellos son monolingües, hablantes únicamente del zapoteco y del icot, analfabetas, que les llegaron con contratos en términos civiles que obviamente pues, ellos no entendían, ¿no? Entonces es una serie de vicios que acompaña esta clase de proyectos. Es un proyecto de despojo, como ya dije, que además genera una economía como de enclave similar a las de las mineras, convirtiendo a las ciudades cercanas, en este caso Juchitán, que es de donde yo soy, pues en un enclave para la energía eólica, ¿no? Tenemos en este caso una gran cantidad de personas que trabajan para la empresa, migración sobre todo masculina, lo que tiene muchas implicaciones además de género, pues cuando hay una gran migración masculina a una zona, se genera una demanda, ¿no? Una demanda de mujeres, una demanda de prostitución, y lo que ha impactado mucho además en una zona que tiene gran importancia para los migrantes, incluso es una serie de aspectos que nunca podría, es tan grande la problemática. Entonces, pues un poco de esto se trata. Ante todo esto, ante esta como avasallante panorama que implica los proyectos eólicos, pues también se ha generado resistencia. La región del Istmo históricamente es una región donde ha habido mucho movimiento político desde épocas prehispánicas. Entonces, como resultado, tenemos distintas comunidades que se han organizado en núcleos organizados comunitarios para hacer frente a estos proyectos. Bueno, proyectos que además son de inversión extranjera, ¿no? Me había faltado decir eso, es energía donde invierten empresas como Iberdrola, empresas estatales, por ejemplo, como Enel, que es de Italia, o Eléctrica de Francia, y empresas privadas, ¿no? Gamesa, gas natural. El 70% del capital es español, bueno, incluyendo vasco, ¿no? Español y vasco. Y además tenemos capital francés, capital noruego, capital japonés, invertido en la región del Istmo. Y aún así, la región del Istmo y el estado de Oaxaca continúa siendo uno de los estados más pobres de la República. No estamos hablando de una inversión que genere desarrollo para las comunidades. Es una inversión que genera despojo, es una inversión que amplía las brechas de desequilibrio económico en las comunidades, que genera tensión, que genera conflictos, que genera muertos. Y de eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de energía eólica y de energía renovable en México. Todas estas empresas que invierten en la generación de energías renovables, ellos ponen cierta cantidad, compran esa tecnología barata, aprovechan las condiciones, como las malas condiciones laborales, de reglamentos laborales que hay en México, que les permiten subcontratar trabajadores en todos los ámbitos, desde los que van a construir los parques hasta los trabajadores que hacen el aseo una vez que ya están construidos, ampliando obviamente su margen de ganancia, ¿no? Entonces, ellos
También las empresas que consumen esta energía, que no es el país, o sea, no es energía que sea utilizada por la población, es energía que consume empresas nacionales y empresas también transnacionales. Es energía consumida inclusive por empresas mineras como Grupo México, es energía consumida por Walmart, por Coca-Cola, por filiales de empresas extranjeras en México. Y es energía además que permite entrar en este mercado de bonos de carbono, este mercado de especulación con el derecho a contaminar, ¿no? Entonces es una energía que contribuye con grandes intereses mercantiles y no con los intereses comunitarios. La organización a la que yo pertenezco se llama Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. No somos la única organización que le ha dado frente a estos parques en la región, pero sí somos una de las más antiguas. Tiene ya 10 años de historia de lucha. Es una lucha frontal, es una lucha de base, es una lucha con y desde las comunidades. Los compañeros que pertenecen a la asamblea son en su mayoría son indígenas en su totalidad, son en su mayoría analfabetas, son monolingües y lo que están defendiendo es su derecho a poder reproducir la vida que ellos deciden tener, la vida en comunidad, no en esta idea idílica de lo que puede ser una comunidad indígena, sino con aspectos concretos de la reproducción de su vida, en aspectos culturales, económicos, ¿no? El mantenimiento del mercado local, el que no se llegue a imponer, por ejemplo, un cambio en la forma de alimentación que además vulnera nuestra soberanía alimentaria, porque al llegar todos esos trabajadores de fuera, pues exige para la región distintos tipos de ofertas, ¿no? Se ponen supermercados, se ponen tiendas de autoservicio que antes no habían y que afecta la percepción que los jóvenes tienen de su propia cultura. Entonces, por lo que se está luchando, por lo que luchan las comunidades, es por tener el derecho de poder continuar viviendo bajo las reglas que se dictaminen de forma interna, ¿no? También hay otras propuestas que otras organizaciones manejan, por ejemplo, de generación de energía desde lo colectivo y desde lo comunitario, pero hasta ahora el único proyecto que se había tratado de imponer, de construir desde lo comunitario fue vetado por el gobierno mexicano. ¿Por qué? Pues porque legalmente las condiciones para poder generar energía, para poder adentrarse en esta nueva brecha que es la energía renovable, es únicamente para las empresas. Las comunidades no pueden hacerlo, ¿no? O sea, esta comunidad que se llama Ixtepec interpuso amparos, interpuso una lucha muy larga para poder ellos hacer un proyecto comunitario que pudieran gestionar y nunca fue posible, ¿no? La lucha es como más por la autodeterminación de las comunidades, ¿no? Como decía, el derecho como a decidir cómo manejar el territorio. No tenemos uno de los casos más emblemáticos de la lucha que ha dado la PIT, que son como las siglas de la organización, y las comunidades, es en una zona particular que se llama la Barra Santa Teresa, donde se pretendía instalar el megaproyecto en ese momento, el más grande de América Latina, de energía eólica, se pretendía instalar en un área arenosa de manglar, en una zona de alta importancia productiva y cultural para las comunidades, ¿no? Productiva para las comunidades, me refiero. No es producción masiva, no es producción para comercio ni siquiera, es producción para la reproducción de la vida, ¿no? Es el pescado que comían las señoras en las tardes, el camarón con el que se alimentaba la familia, ¿no? Entonces, por eso es banal para el Estado y para las empresas, porque como no forma parte de la cadena que ellos consideran importante, la cadena mercantil, entonces puede ser hecha a un lado, ¿no? En la Barra Santa Teresa, en la lucha por la defensa de la Barra Santa Teresa, hubo una comunión entre las comunidades, incluso entre pueblos, el pueblo zapoteca y el pueblo guave, juntos lograron defender esta zona, ¿no? Con una conjunción de estrategias también legales, de apoyo internacional, fue una lucha larga y desde distintas vías
que consiguió afortunadamente la suspensión definitiva del proyecto. Desgraciadamente el proyecto lo que hizo fue moverse ahora sí que a aguas más estables, a una zona mucho más fragmentada, con identidades culturales más débiles y con autoridades políticas, autoridades municipales más fáciles de corromper. Y el proyecto ya se está instalando, ¿no? En lo particular, yo me considero afroindígena. Mi padre es de comunidades afrodescendientes, no es de la región de la que yo soy. Mi madre sí, mi madre es originaria de allá, mi abuela es originaria. Ambas mi abuela hablaba zapoteco, mi madre habla, pero yo no lo aprendí por todo este conjunto de cosas, ¿no? Pero yo soy indígena, yo soy afroindígena, soy sobre todo indígena, pues he crecido en una comunidad indígena con particularidades culturales. Y desde esa perspectiva, crecido además en esta lucha. Mi madre es defensora de derechos humanos y es la fundadora de la organización. Mi padre también es uno de los fundadores y además él es sindicalista del sindicato disidente de profesores, de trabajadores de la educación del estado de Oaxaca, uno de los sindicatos disidentes más fuertes en la República. Entonces es una historia de lucha, ¿no? que me ha moldeado a mí y a mi hermana y que nos ha llevado pues, a que vivamos este proceso no solo como algo con lo que sintamos empatía, ¿no? Sino que es parte de nuestra propia vida. Del curso de Economía Popular, Economías Populares y Alternativas, ¿sí? ¿No? Pues es una oportunidad, la verdad, que me salió muy de la nada, no de la nada, pero apareció a la mitad del camino. Estoy muy contenta de formar parte del curso, solo pude estar la mitad, que eso sí es algo que lamento. Me ha parecido muy interesante como conocer las experiencias aquí desde el contexto, por ejemplo, pues de un contexto europeo, de un contexto, pero no solo de un contexto europeo, porque estamos en una zona particular que yo creo que no puede decirse que es igual a cualquier otra parte de Europa que tú visites, ¿no? El contexto de aquí de Euskal Herria y del País Vasco, pues incluso genera ciertas similitudes con las luchas en América Latina, yo me atrevería a decir. Y claro, con sus particularidades, ¿no? Hay cosas, experiencias que visitamos que yo, pensando en el contexto del que yo vengo, me parecen como demasiado utópicas y hasta imposibles, irrealizables, ¿no? Pero que no por eso no es importante conocer pues que hay procesos, por ejemplo, desde dentro del propio gobierno municipal, desde los propios ayuntamientos que se están empujando en esta perspectiva de construir alternativas al modelo hegemónico económico, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, es muy valioso. Agradezco mucho la invitación que me hicieron para poder participar en este curso y para aprender y además para compartir con los compañeros latinoamericanos y europeos que están en este curso, ¿no? Creo que fue un espacio súper rico, o sea, fue un espacio donde nos pudimos encontrar además de todo el continente latinoamericano, o sea, hermanos de desde México hasta la Patagonia, literalmente, ¿no? Entonces, esas oportunidades siempre son para valorar, ¿no? Ya veremos qué sale mañana, ¿no? Pero visualizar, pensar en los procesos alternativos que estamos construyendo, como desde dónde y desde cómo los estamos construyendo, ¿no? Y hacia dónde los estamos viendo proyectados es muy importante. Creo que o sea, difícilmente podría dar una valoración sobre cada uno de los ejes, ¿no? Porque creo que además los ejes, por eso son ejes, son transversales y es necesario, cada uno es necesario para poder entender el conjunto y la complejidad de lo que estamos hablando, que son procesos alternativos económicos, ¿no? Pues yo estoy muy emocionada por ver qué va a pasar el fin de semana. Y por discutir, porque podamos discutir justamente desde los contextos en los que nos encontramos, cómo construir estas alternativas, y no solo cómo construirlas en lo aislado, sino cómo articularlas, ¿no? Creo que eso es lo básico, ver quiénes estamos construyéndolas, desde qué perspectivas y cómo podemos
como enfrentarlas, ¿no? Intentar ver, por ejemplo, lo que una comunidad indígena oaxaqueña está haciendo al otro lado del continente, pues ponerlo frente a frente con las alternativas que se están construyendo aquí desde Euskal Herria, ¿no? Creo que eso es súper importante y pocas veces tenemos tal vez la oportunidad de hacerlo. A veces estamos tan embebidos en nuestros propios procesos que no evaluamos lo que estamos construyendo desde distintas miradas, ¿no?